que nos refleja que la gente tiene miedo de ir al médico, justamente, y menos a una guardia, seguramente de una clínica, por la pandemia. Pero los expertos, sobre todo cardiólogos, están hablando de que eso es altamente peligroso y que puede haber muchas muertes justamente por otras patologías que no sean el COVID-19. Es por eso que estamos en contacto con el doctor Alberto Alves de Lima, cardiólogo él. Buenas tardes por su tiempo, doctor. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, bueno, ¿usted coincide con esta situación de que la gente está yendo menos al médico o se está alertando menos por algunos síntomas? Efectivamente, es decir, el éxito de las enfermedades cardiovasculares se basó históricamente en la prevención y en Sí. el diagnóstico precoz. Ujú. Por lo cual, todo aquello que atente con este concepto justamente va a incrementar la aparición de estos problemas. Entonces, en este contexto de encierro, Ujú. por las razones que usted comentaba al principio, la gente tiene miedo de consultar y por eso se queda en casa, ¿no? Y Sí. al quedarse en casa, obviamente, vienen las consecuencias de no consultar y por otra parte deja de controlarse. Ujú. Por lo tanto, son dos factores. Hay abandono de los elementos de control y de las consultas de control, como si también un retraso cuando uno tiene un síntoma determinado cardíaco, como puede ser el dolor de pecho o la falta de aire, o inclusive desde el punto de vista neurológico, trastornos en los brazos o hormigueos y cuestiones que tienen que ver con accidentes cerebrovasculares. Claro, Así que se me ocurre, doctor, que el que ya tiene la patología y ya tiene su médico de cabecera, ustedes deben estar atendiendo también muchas consultas por WhatsApp y de pronto la persona puede saber, puede demorar en todo caso asistir a un centro médico, pero a lo mejor esté haciendo la consulta con ustedes, pero se me ocurren los casos nuevos, ¿no? Aquel que no conoce el síntoma, que no puede reconocer de qué se trata, puede estar pasando mucho, incluso a consecuencia de la cuarentena, del encierro, de las nuevas preocupaciones, de la incertidumbre. ¿Puede haber nuevos casos y esa es la gente que a lo mejor esté más en riesgo? bueno, yo creo que todas las personas están en riesgo en tanto y en cuanto no consulten Ujú. y posterguen sus controles. Primero que cuando nosotros hablamos de esto, hablamos siempre adheridos a la situación de pandemia, es decir, que Es verdad. los cuidados frente a las transferencias desde la casa hasta los hospitales tienen que ser de acuerdo a las normas habituales que está Ujú. proponiendo el gobierno y gracias a esas medidas la cosa va tan bien. Ujú. Pero lo que no podemos es evitar, es decir, no podemos olvidarnos que existen los que llaman las enfermedades no transmisibles, como son las neurológicas, Ujú. cardíacas y oncológicas, que siguen su curso tanto como lo hacían antes. Claro. Por lo tanto, lo que ha ocurrido, porque interesante es esto que no es un tema argentino, Ajá. es un problema global. Sí. Todos los hospitales en el mundo han visto caídas monumentales en las Ujú. consultas, inclusive en áreas donde no ha habido pandemias mismo es distinto el comportamiento. Es decir, han Ujú. restringido la llegada a la guardia, tanto los pacientes del norte que no podían ir porque no había lugar, pero también los del sur Sí. que no estaban colapsados. Es decir, Doctor, es que la gente se nos ha dicho, se sí, nos ha dicho hasta el cansancio que si no es una emergencia, no vayamos a la guardia o no vayamos al hospital. Y se ha generado la creencia de que podemos ir a ocupar una cama o algo por el estilo que se puede necesitar para el COVID. De alguna es muy manera cierto. habría que hacer como un mensaje contrario, un poquito equilibrando, ¿no? Sobre todo en nuestro Bueno, país donde tenemos disponibilidad de recursos médicos. mire, con el resultado actual, que es muy bueno en cuanto a la contención del problema, Ujú. es como hablar con el diario del lunes también, ¿no? O sea, Claro. cuando esto arranca, bueno, nadie sabe cómo va a terminar. Encima, las noticias que recibíamos era de acumulación de personas Ujú. falleciendo en hospitales. Y eso indudablemente causó una situación de enorme pánico que Sí. inicialmente
parecía, bueno, que había que tener un pedido formal y me parece consciente de pedir que despejen la Ujú, pista porque se venía un tsunami. claro. Bueno, por suerte y gracias a las medidas que se implementaron, eso no Ujú, sucedió. Entonces, la situación es que, bueno, veamos este otro tema que también es muy importante. sí. Entonces le pedimos a las personas que, sobre todo con la situación actual y como sabemos las medidas actuales y el tiempo que nos dio la pandemia a prepararnos, es a que no posterguen sus controles Ujú, y que ante los síntomas acudan a los centros. Los hospitales, los centros que estamos, los centros privados y los centros estatales, han hecho infinidad de esfuerzos y medidas para estar seguros, porque los médicos también están preocupados y claro. quieren estar seguros, entonces están seguros para los médicos y para Ujú, los pacientes. Pero es importante esto que le contaba, ujú, que el inconsciente colectivo ha hecho que la gente perciba que los hospitales son ujú. reservorios de las infecciones y no han tenido la información apropiada de todas estas medidas de protección que estamos Correcto, comentando. correcto. Otra cosa importante, los pacientes hoy necesitan la confirmación de su médico también, por lo Ujú, tanto, lo que muchos hacemos es, hay que llamar a los pacientes y decirle, venga, muy bueno. estamos Ujú, esperándolo. muy Y bueno. eso va a sacar el miedo. Y hay otra cosa, y por ahí me tomo un segundito más, Sí, es que la cuarentena ha aislado a los padres de los hijos y muchas veces nosotros que tenemos padres grandes sí, éramos los que estábamos atrás de ellos para que se hagan los controles claro. y ahora eso no sucede. Ujú, Por tanto, ellos por no molestar, por ujú, miedo, por supuesto, a contagiarse, por miedo a tener un accidente por COVID, también se retraen. Entonces, todo ese combo de circunstancias tremendo, sí. genera esta circunstancia. Simplemente lo que hay que Ujú, hacer es dar tranquilidad a la gente. Los hospitales han hecho y las ujú, instituciones han hecho infinidad de cambios para estar seguros y que no ujú, posterguen los controles en clarísimo. lo que llamamos Ujú, hay problemas no postergables. Entiendo que no debe hacérselo programado, hay cosas programadas, el claro, concepto, pero acá estamos hablando de lo, diría lo que tenemos que nuevo, hablar de lo que surge. postergable y lo no postergable. Y hay cosas que son no postergables, como tienen que ver con estas enfermedades no Ujú, transmisibles, cardíacas, neurológicas, oncológicas, clarísimo. básicamente. Y es muy importante las instituciones contactarse con sus pacientes para que por naturaleza que tienen miedo, Ujú, porque es verdad que si usted lo se ve por la sientan más televisión, seguros. por todo esto, se sientan seguros y que si usted toma las precauciones de cobertura de barbijos y las instituciones están también tomando las Ujú, medidas y que las han tomado sin ninguna duda, la cosa es segura. Obviamente necesita eso la gente y eso es lo que estamos un poco insistiendo clarísimo, doctor. en Ujú, comunicar. Así que ujú. es muy importante esto, que muchas veces las noticias, y no es un tema específico de ustedes, sino que en Doctora, general, sí, doctora toman los Alves casos Lima. extremos, ¿no? Claro, Entonces la gente se agarra de eso. Pero bueno, es la realidad que uno tiene que necesidad de correcto. informar y bueno, y en ese ejercicio Ujú. es cuando pueden surgir algunas dificultades Clarísimo, doctor Alves Lima, muchísimas gracias por su tiempo y además decir que muchos hemos tenido la experiencia de ir a una guardia, está vacía, por justamente lo que estamos hablando, y también preocupa a aquellos que están diciendo no de restringir el transporte a determinadas personas, y hay gente que no tiene auto y si tiene una emergencia de salud a lo mejor tiene que tomarse el transporte público, pero bueno, eso es cuestión de los expertos. Pausa ahora y ya volvemos con más.